gustaría mucho conocernos un poco. Si quieren en el chat, váyanme poniendo cómo se imaginan, cómo se imaginan que será el trabajo en el futuro. Simplemente cuéntenme de qué creen que vamos a vivir en el futuro. Ahorita voy a hacer la pregunta un poquito más adelante, pero quiero sentir un poco el grupo, aunque no los veo, sé que están ahí, y bueno, me gustaría mucho empezar a oír qué estudian, a qué se quieren dedicar, qué quieren, a qué les gustaría hacer, para qué son buenos, para qué son buenas, todas estas cosas me gustaría así darles una pequeña leidita. Voy a empezar contando un poco justamente de por qué estoy yo aquí. La verdad es que yo soy de Guanajuato, soy de ese estado, y como bien decía César, tengo una trayectoria medio rara porque yo estudié música. Y bueno, la música normalmente no está muy relacionada con el emprendimiento necesariamente, pero la verdad es que como compositor te imaginarás que tienes que estar buscando pues formas de crear valor para que puedas vivir. Después me fui a estudiar a Barcelona en temas de tecnología, y sobre todo empecé a entender que la tecnología estaba dando un cambio enorme en el mundo, ¿no? Algo que no habíamos visto antes. Por ejemplo, que empezaban a aprender, ¿no? Estos algoritmos podían aprender, si teníamos suficiente información, podían analizarla y aprender a hacer ciertas cosas o a tener ciertos patrones. En fin, una serie de cosas que normalmente eso no se podía hacer, ¿no? Así que me dediqué, mi interés por la tecnología creció enormemente y después fui a hacer un doctorado donde pude mezclar la parte musical, la parte de teoría musical y composición, pero también ya con una fuerte carga de tecnología, ¿no? De programación y de cómo podías hacer algoritmos que pudieran aprender a hacer X o Y cosas. Actualmente vivo en Suiza, desde hace 8 años vivo acá. Primero vine a un instituto donde, por ejemplo, hacen proyectos sobre cómo podemos utilizar tecnología del sonido para entender mejor la vida, por ejemplo, la vida de los árboles, ¿no? La vida de la tierra a partir de cómo suena. Es decir, el mismo principio que ustedes hacen cada vez que van al doctor. Se imaginarán que el doctor lo primero que hace, más allá de verlos, es escucharlos, ¿no? Les pone un estetoscopio y les pide que tosan o que hagan algún tipo de respiración para oír cómo están sus órganos, su latido de corazón, etcétera. Pues muchas cosas en el mundo se pueden detectar dependiendo de la manera en la que suenan, ¿no? Entonces, a mí el sonido, la tecnología, la programación siempre me gustó. Actualmente también tengo una empresa de software que es justamente Antena Labs, que ha tenido un par de spin-offs y hemos estado también haciendo capacitación tecnológica para la empleabilidad. Déjenme empezar también diciendo que esto que estamos viendo hoy en día, esto que ustedes están viviendo, es algo de verdad absolutamente increíble. Esta es la peor crisis que yo he visto en mi vida. Tengo 43 años y nunca había visto algo que paralizara la economía a nivel global. Creo que también es un momento de reflexión, es un momento para justamente recalibrar qué estábamos haciendo y hacia dónde vamos. Creo que todos coincidimos ahora que esta pandemia lo que hizo fue justamente lo que ustedes nos están comentando, ¿no? Aquí uno de nuestros colegas dice, creo que va a ser más digital, sin ninguna duda. Creo que la pandemia nos ha hecho ver que el mundo se está migrando, está haciendo una migración hacia lo digital. Y no lo digo metafóricamente o nada más retóricamente. Piénsenlo, o sea, antes migrábamos a otros países, ¿no? Nos íbamos a otros lados porque queríamos mejores oportunidades. Pero hoy las oportunidades ya no están en un lugar necesariamente, sino están en un espacio digital que muy pronto va a empezar a cambiar el aspecto físico, el aspecto digital, el aspecto virtual, etcétera, ¿no? Creo que nos hemos encontrado en un momento en que estamos intercambiando el mundo de los átomos, ¿no? El mundo de los átomos es el mundo en el que estamos. O sea, yo estoy aquí en Suiza, mis átomos están aquí en Suiza, pero a través de una cámara y un micrófono puedo estar yendo hacia México en una serie de ceros y unos
que viajan a través de los cables que llevan el internet a los servidores y después llegan a todos ustedes, ¿no? Entonces, piensen en todo lo que hemos digitalizado hasta ahora. Piensen por ejemplo, pónganme en el chat qué cosas hemos digitalizado que nunca creíamos que hubiéramos podido digitalizar. Les pongo un ejemplo, muy sencillo, los libros, ¿no? Los libros nunca pensábamos que los podríamos digitalizar, apenas hace 25 años, 30 años, eso era impensable. O sea, las librerías, las bibliotecas seguían teniendo millones de libros o miles de libros, pero no pensábamos que esto fuera a trascender tan rápido, una vez que la verdad es que el actor principal para la digitalización de los libros pues fue Amazon, ¿no? Entonces, a partir de Amazon, empezamos a ver que podíamos empezar a digitalizar cosas que existían en los átomos, pero que ahora existen en mi pantalla. Después fueron las películas, ¿no? En los 80, los que son mis colegas que tienen más mi edad, íbamos a videocentros o a blockbusters a buscar las películas físicamente y ahora ya no lo hacemos así. Pero esto se ha ido sofisticando enormemente. Antes teníamos mapas, ¿no? Por ejemplo, teníamos mapas físicos, ¿no? Como los abríamos y íbamos de viaje para ver en qué carretera estábamos, etcétera. Ahora todo lo hacemos a través del teléfono. Entonces, la verdad es que se ha ido, poco a poco hemos estado empezando a migrar el trabajo, ¿no? Hemos empezado a ya no trabajar en este medio, sino hemos empezado a ver que nuestro trabajo en realidad, o el trabajo mejor pagado, el trabajo más relevante está siendo a través de una computadora conectada a internet. Ahora, ¿qué cambió? O sea, ¿por qué tanto escándalo ahora con la tecnología? O sea, ¿qué es diferente hoy en día respecto a, por ejemplo, el pasado? Lo que cambió fundamentalmente es que la tecnología ahora empieza a aprender, empieza a tener capacidades humanas. Es decir, la tecnología ahora empieza a ver, ¿no? Ahora hay reconocimiento facial y puedes ver cuáles son mis expresiones y hacer una lectura de la misma, ¿no? La computadora puede saber mi estado de ánimo simplemente por ver mi cara con una simple cámara como la que tengo aquí. Pueden empezar a oír. Ahora ustedes pueden hablarle a Siri o le pueden hablar a cualquier Alexa o a cualquiera de estas asistentes digitales ya con el lenguaje natural, así se llama, ¿no? Lenguaje procesado natural. Entonces, las computadoras empiezan a ver, empiezan a oír y empiezan a parecerse más a un ser humano porque empiezan a sentir. Es decir, también hay por ejemplo, su teléfono siente cuando tú lo mueves o lo mueves de manera abrupta, él sabe que es un gesto y entonces puede empezar a hacer X o Y cosa. Puede empezar también a oler. Hay un proyecto en Google donde, bueno, en varias instituciones, pero Google Brain es uno de los procesos en donde más avanzados están en términos de olfato. O sea, las computadoras ahora nos empiezan a oler, nos empiezan a hacer una taxonomía de olores, de tú hueles a fulano de tal, tú hueles a otra cosa. Eso ya lo pueden hacer las computadoras también. Y en la medida en que empiezan las computadoras a parecerse más a los seres humanos, pues eventualmente empiezan a poder hacer trabajos que pueden hacer los seres humanos. Y creo que uno de los grandes cambios que vamos a ver en esta década es cómo poco a poco vamos a empezar a ver muchos trabajos desplazándose y automatizándose con algún tipo de inteligencia. Lo que tiene en común también, lo que está cambiando es que va mucho más rápido de lo que pensábamos, porque hay muchas cosas que ya no hacemos humanamente, sino que las mismas computadoras están retroalimentando todo el tiempo. Por ejemplo, las compañías que más valen en el mundo se dedican al análisis de estos datos, ¿no? Se dedican a entrenar algoritmos con unos volúmenes de datos enormes. Creo que una de las cosas más importantes que va a pasar en los próximos años es que vamos a ver una economía muy basada en la información, muy basada en la inteligencia artificial o en algoritmos que puedan hacer o determinar o tomar ciertas decisiones, y al mismo tiempo vamos a necesitar, ¿no?, muchísimo más contacto humano.
Vamos a necesitar muchísimo más entender qué significa ser un ser humano y cómo vamos a interactuar entre nosotros, especialmente en un contexto de pandemia. Creo también, además, que en los próximos años vamos a ver una migración que ya no va a ser necesariamente al mundo digital y ya, sino que así como hoy en día preguntamos de dónde eres, ¿no? Y ustedes seguramente estarán en varias ciudades de México, de algún lugar, algún estado de México, vamos a empezar a preguntar más bien en qué mundo vives. Y otra vez, no es retórico, no es una frase metafórica. Creo que poco a poco vamos a empezar a ver la primera generación que ya va a vivir completamente en mundos virtuales o digitales y en tecnologías que ni siquiera conocemos todavía, además del mundo, digamos, de los átomos. Y si les parece que estoy exagerando un poco, pónganme en el chat cuántas horas pasan despiertos, cuántas horas pasan enfrente de una computadora o enfrente de un teléfono. Sumen esas dos cosas y pónganmelo en el chat para ver más o menos un promedio, así súper rápido, nada más un numerito, donde se van a dar cuenta que ya pasamos la gran mayoría de nuestras horas de despiertos, digamos, activos, productivos, enfrente de un aparato electrónico. Es decir, convivimos más con las computadoras que con muchas personas que, bueno, podemos discutir si eso nos gusta o no, pero piénsenlo, ¿no? ¿Cuántas horas pasamos enfrente de la computadora? ¿Cuántas horas pasamos enfrente? Dice Irving, 9 horas, exactamente. Ahorita pasas 9 horas, que ya es muchísimo, pero te apuesto que tus colegas, algunos de tus colegas pasan 10, 15, 14 horas enfrente de la computadora. Es más, hay algunas personas que me atrevería a decir que ya viven en estos aparatos, ¿no? 6, 16, por ejemplo, Liliana, estamos hablando de 16 horas. Vamos a suponer que Liliana va a poder dormir 8 horas diarias. Entonces, fíjense, ahí ya estamos hablando de que todas las horas que está despierta, excepto las 8 horas, pasa 16 horas en el teléfono, ¿no? O en la computadora. Y ese es el caso de Liliana. Liliana, te mando un saludo. Hay muchísimas personas que viven así. Entonces, ya nos vamos a empezar a preguntar, bueno, ¿para qué regreso a este mundo, no? Si todos mis amigos están en línea, si todos mis amigos viven en mundos virtuales, si todos mis maestros viven en alguna de estas plataformas, pues, ¿qué me queda, no? En el mundo físico. Y seguramente muchos de ustedes aquí estarán diciendo, no, pero espérame, ¿no? Pues la parte humana, la parte del amor, de las relaciones entre pareja, familia, amigos, etcétera. Y no podría estar más de acuerdo con ustedes. Sin embargo, esta pandemia nos ha hecho ver que podemos continuar también teniendo amigos en lo virtual o en lo digital en este caso, y que sin duda el futuro del mundo va a ser un futuro mixto. Es decir, ya no vamos a vivir solo en este plano, ya no lo hacemos. O sea, vean las horas, 15 horas, Marbella, casi todo el día, dice por ahí Yajaira, ¿no? Más de 5 horas Anonymous, pero es muy poquito 5 horas para el promedio de lo que pasamos, ¿no? 4 horas mínimo. Rosa Isela, 10 horas, 2 o 3 horas, muy bien, 2 o 3 horas parece muy adecuado. En fin, creo que hay un consenso de que estamos pasando muchas horas en estos otros mundos digitales y hay que pensar qué significa eso para la economía. Porque si para la economía estamos hablando de que la gente está más en el mundo digital, pues toda la publicidad y todos los productos van a querer estar donde está la gente, no necesariamente donde no está la gente. Ahora, les hago otra vez la pregunta, haciendo estas pequeñas reflexiones que ya tenemos hasta ahorita. Pónganme, ¿de qué vamos a vivir en el futuro? Cuéntenme, ¿qué se imaginan que van a hacer? ¿De qué van a trabajar cuando ustedes salgan al mundo laboral? Vamos a decir, ¿qué les parece en 10 años? ¿Qué se imaginan que van a estar haciendo en 10 años? Y voy a conectar toda esta introducción a la importancia de entender cómo esto se conecta con el emprendimiento.
alrededor de 12, si ya es un estilo de vida diaria estar con las tecnologías, exactamente, o sea, ya es parte de nuestra vida estar conectados a una red de personas en todo el mundo y así vamos a empezar a también olvidarnos de las limitaciones geográficas, es decir, ya no va a importar si vives en Tijuana o vives en Bangkok o vives en Tokio o vives en Nueva York, eso ya va a ser bastante irrelevante, ya medio lo es. Yo llevo 18 años de mi vida trabajando a distancia y la verdad es que ha sido una lucha constante para poder decir que sí se puede, no es igual y claro que hay algunas cosas que no son perfectas, pero la verdad es que vamos para allá, ¿no? Ahora, déjenme leer un poco, por ejemplo, dice Liliana, los trabajos serán de manera virtual. Esa es una probabilidad muy alta, de hecho, que los trabajos también ya sean virtuales. Incluso, vamos a pensar en trabajos que uno piensa que son muy manuales, ¿no? Como un laboratorio. No, es que tengo que ir al laboratorio porque ahí tengo mis muestras y tengo, o no sé, tengo que hacer algo físico, ¿no? Como un chasis de auto o un motor o algo así. Pero la verdad es que muy pronto vamos a empezar a ver cómo se construyen estas cosas más y más a través de una máquina o a través de un robot, ¿no? Como lo quieran llamar. No sé si han visto Da Vinci, este médico o bueno, este aparato que puede hacer operaciones en personas, en donde el cirujano o la cirujano se mete en esta cosa virtual con unos lentes y puede operar a alguien que está en otro lado a través de este robot, ¿no? Y lo mismo va a empezar a pasar con muchísimos trabajos y muchísimos materiales. Ya no vamos a tener que estar ahí para hacerlo, sino va a haber algo que tú puedas mover o algo que tú puedas manipular en un lugar y que pueda suceder físicamente en otro. Déjenme ver qué más, me da mucha curiosidad ver cómo podríamos vivir, ¿no? Creo que viviremos de la innovación, de posibles trabajos que quizá aún no existan. Totalmente, no puedo citarte, querido Anonymous, pero tienes toda la razón. No sabemos cómo van a ser los empleos en los próximos años. Lo que sí sabemos es que hay una deficiencia enorme del nivel de tecnología o del nivel de habilidades para emprender que van a ser súper importantes para el futuro. Normalmente ahorita vamos a llegar donde hacemos un pequeño análisis de cuáles empleos están aumentando y cuáles empleos están disminuyendo. Y ahorita vamos a platicar de eso. Pero muchas gracias por compartir. Creo que algunas cosas importantes del futuro es que, uno, no sabemos exactamente de qué vamos a vivir en 10 años, pero sí sabemos que tenemos que aprender enormes cantidades de información, tanto técnica como teórica, como práctica, para poder estar al día. Y ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Por otro lado, también creo que los problemas simples, es decir, los problemas que se podían resolver con una sola disciplina, ya casi no existen. Lo más probable es que ya sean emprendedores autónomos, sean emprendedores que pongan una compañía o que trabajen en alguna institución de cualquier tipo, van a notar que van a tener que empezar a hablar con personas de otras disciplinas. Mis colegas lo podrán confirmar, todos los que estamos ya en la vida profesional, acabamos trabajando con ingenieras, con, no sé, con recursos humanos, con administrativos, con quien sea. Es decir, al final una empresa o un proyecto siempre requiere de una visión mucho más amplia que la que pueda tener una sola disciplina. Por lo que les diría que una de las habilidades más importantes que van a necesitar para emprender en el futuro es poder hablar con todas estas áreas. Porque, por ejemplo, vamos a decir que quieren poner un negocio de comida. Bueno, si poner un negocio de comida, hoy en día no podríamos imaginar un negocio de comida si no tuvieran una buena estrategia de marketing digital y de manejo de redes sociales, ¿cierto? Entonces, no nada más se trata de hablar con los cocineras o con los cocineros, o con los chefs, sino también con la parte de redes sociales. Y es muy difícil hablar de redes sociales y estrategia de marketing si no hablamos de información y datos. Y es muy difícil poder crecer si no tienes esas herramientas para, por ejemplo, atraer más clientes a tu restaurante. Y eso se va a aplicar a cualquier negocio que tenga.
Entonces, la habilidad de poder hablar un poquito de tecnología, independientemente de lo que estudies, porque seguramente allá atrás habrá gente que dice, no, pues yo no necesito tecnología porque estoy estudiando Derecho, o estoy estudiando Administración, o estoy estudiando lo que sea. Les digo una cosa, todo va a requerir de aprendizaje y tecnología. Aprendizaje de cualquier cosa, teoría, nuevas tendencias, lo que sea, y también una parte tecnológica, al menos para que tengan la posibilidad de hablar de eso y de utilizar estas tecnologías para sus proyectos o negocios. Ahora, aquí les voy a hacer, quiero que me respondan con una sola palabra, bueno, no con una sola palabra, con una de estas tres palabras o con la combinación de estas tres palabras. Para emprender, cuando uno emprende, a veces entra en conflicto porque, a mí me pasa mucho porque me la paso asesorando chicos de licenciaturas, ¿no? Entonces me dicen, oye, pues que yo estoy estudiando economía, o sea, yo no quiero emprender, yo más bien quiero ver cosas de modelos económicos y cosas de ese tipo. O me dicen, no, ¿sabes qué? Pues yo estoy haciendo estudios, yo quiero ser investigador o investigadora, yo no necesariamente quiero hacer un emprendimiento. O está el otro extremo, que dice, no, yo no quiero aprender nada, ¿no? Yo nomás quiero poner mi negocio y echarlo para adelante. Y hay gente que se siente mucho más identificada con un talento, ¿no? Por ejemplo, imagínense, no sé, una bailarina de ballet, pues tiene un talento muy especial. Entonces, una cosa que es muy importante es conocerse a sí mismo, y no es que no pueda hacer un poquito de las tres cosas, pero es muy importante saber en qué etapa de tu vida estás y qué quieres hacer. Yo divido esto y lo pongo en inglés porque es mejor, está mejor explicado en inglés. En español está rara la traducción, pero es las personas que les encanta construir cosas, hacer cosas. Se pongo una foto como de lidiar con los tornillos, con los robots, con las cosas que puedes hacer, ¿no? Pónganme aquí quién se identifica con eso. Normalmente está muy asociado a las ingenierías, ¿no? En las ingenierías te enseñan a crear cosas, a resolver problemas, y son la gente que está viendo como las tuercas o en el caso de lo digital, con programación, ¿no? Por ejemplo, aquí Elías dice, la inteligencia artificial y la programación hoy en día es esencial para emprender. Sí, estoy de acuerdo contigo, Elías, que es muy importante más o menos tener nociones, a menos que seas un maker. Si eres un maker, entonces sí, definitivamente te diría que te arrojaras a aprender a programar, a componer también. Pero imagínense, o sea, a mí dice, ¿cómo podrías pensar en emprender si eres un maker? ¿No? Bueno, si eres un maker o una maker, donde tú puedas decir, ¿sabes qué? Yo lo que voy a hacer es una tecnología, o yo lo que voy a hacer es un dron que hace X o Y cosa, o yo voy a hacer no sé, un código o un algoritmo, o voy a utilizar una serie de algoritmos para poder entender mejor temas de pobreza. Lo que tú quieras, pero tiene una parte donde tienes muchas horas solo, en donde estás trabajando. La otra es si eres un doer, que es muy similar a un maker, pero se basa más en su talento. Es decir, por ejemplo, si eres un muy buen guitarrista o una muy buena guitarrista o chelista o violinista, ¿no? Esa es una habilidad que tú tienes y que puedes comercializar y que puedes emprender con ese talento que tú tienes. El ejemplo más obvio podría ser estos futbolistas como Messi, ¿no? Que pues por jugar fútbol, yo creo que Messi tiene una parte de emprendimiento muy fuerte, es decir, no necesariamente está emprendiendo una empresa, pero tiene un emprendimiento autónomo, es decir, él es la empresa, etcétera, ¿no? Y Cristina, que ya dice, yo soy una mover, que creo que ya me entendió hacia dónde voy, que somos las personas que movemos a los demás, ¿no? Que decimos, oye, yo no sé programar, pero me interesa también la pobreza, y tú sabes programar, y tú sabes de patrones económicos, y tú sabes de pobreza, porque yo los junto, ¿no? Yo los trato de juntar y hacer una empresa o tener una conexión entre las distintas disciplinas, entre distintas habilidades para crear valor, ¿no? Al final, emprender es cómo
creas algo que tiene valor para la sociedad o para las personas, o incluso para el planeta, ¿no? Si tú descubres una nueva forma de, por ejemplo, generar energía limpia y de manera renovable, o qué mejor, una energía verde, pues estás no nada más ayudando a las personas, estás ayudando a todas las especies, ¿no? del mundo y al planeta mismo. Entonces, déjenme nada más checar rapidísimo, porque nada más tengo, a ver, ustedes, wow, tengo muchos mensajes, qué maravilla. No voy a poder leerlos todos, pero bueno, dice digital, básicamente esta pandemia vino a adelantar muchos procesos virtuales, totalmente. Cloud computing, veo que hay gente que sabe de tecnología, eso me da muchísimo gusto. Pero sin duda, creo que es importante preguntarnos cómo se consideran. Dice Cristina Mover también. Dice, yo hoy estudio ingeniería, pero Elías, ¿tú eres un mover, maker o doer? ¿A qué te gustaría dedicarte? ¿A desarrollar un talento como un deporte, una habilidad? O a hacer cosas, o a construir cosas, o a movilizar personas para que creen algo juntos. A ver, cuéntenme de eso porque me interesa, de hecho, mucho. Mover, doer, yo soy doer, ahí está Yajaira, muy bien. Mover, perfecto. Eso es muy importante entenderlo. Ahora, no quiere decir de ninguna manera que si ya dijiste uno no puede ser lo otro. Pero para mí, a mí me ha ayudado mucho en mi vida entender en qué momento de mi vida estoy y qué tipo de acciones estoy haciendo para emprender cualquier proyecto y en cuál es mi rol en estos proyectos. Y lo que sí les digo también es que conforme vas creciendo de edad y de experiencia, vas empezando, vas recorriendo estos tres rubros, digamos. De alguna forma empiezas tú creando cosas, lo más normal, después desarrollando un talento específico y al final te das cuenta que tú no puedes hacer todo, ¿no? Entonces, al final empiezas más bien a movilizar, a encontrar talento, a hacer equipos, a empezar a juntar a personas para crear algo que no puedes crear tú solo o tú sola, ¿no? Entonces, además de esa vocación, hay tres tipos bueno, hay muchos, pero yo les quiero platicar de tres tipos de emprendedores para mí. Por un lado está el freelancer, ¿no? La persona que trabaja en su casa, que crea productos o servicios y que está muy basado en su talento. En México, al menos mi percepción es que el freelance emprendedora. Yo la verdad es que no estoy de acuerdo con eso. Creo que el freelanceo, déjenme hispanizarlo, el freelanceo es muy interesante y la economía de los freelancers va a aumentar enormemente en los próximos años. Todos los estudios que pude ver antes de venir aquí, de fuentes serias, indican que los trabajos autónomos van a crecer enormemente y los trabajos formales van a empezar a decaer. Ahora, eso era antes de la pandemia. Ahora en la pandemia tuvimos un bajón de empleo enorme. Ustedes, digo, ¿qué les cuento? Ustedes seguramente sus padres lo estarán viviendo y todos los mexicanos estamos viviendo una crisis tremenda con una pérdida de empleos brutal. Y es muy importante que nosotros tengamos la resiliencia y la creatividad para proponer cómo salir de esta crisis, y ahí es donde radica la importancia de tener muy bien formados a nuestros emprendedores, a nuestros freelancers y a nuestros colaboradores. ¿A qué me refiero? El freelancer puede ganar muy bien, puede hacer una vida fantástica de freelancer. Yo fui freelancer por muchos años y aprendí muchísimo, pero tienes una limitación, que es que siempre tú tienes que estar ahí, tú tienes que estar presente. Entonces, no está mal, ser freelancer es fantástico. Yo creo que muchos de ustedes les diría que emprendan algo lo antes posible como freelancers o como emprendedores autónomos, en donde digan, a ver, yo soy bueno o buena para esto, y me gusta, y quiero seguir aprendiendo de esto, pues déjame ver qué servicio puedo dar a partir de aquí. Por ejemplo, si les gusta la tecnología, pues a lo mejor pueden empezar a hacer algunos desarrollos web, algo muy sencillo,
en donde tú puedas empezar a hacer alguna aportación que te pueda retribuir. Dice por ahí Abraham, dice, ya todo será pura programación. Espero que no, Abraham, y te voy a decir por qué. Aunque estoy de acuerdo que es una conclusión muy medianamente obvia, mucho del código que vamos a ver en los próximos años, ya lo estamos viendo ahora, pero en los próximos años va a aumentar, es que ese código se va a autogenerar. Ya no vas a necesitar a alguien que esté programando. O sea, incluso la programación se va a automatizar muchísimo. Ya lo hacemos. Yo te diría que en mi empresa el 60% del código se autogenera. O sea, ya no lo programamos, sino que ya hemos construido un sistema que cuando le damos las necesidades y él solito, al menos algunas partes esenciales, ya las puede hacer solo, sin que nosotros tengamos que escribir una línea de código. Entonces, sí, va a haber mucho código, pero no estoy seguro si todo va a ser hecho por humanos. Pero bueno, lo que sí estoy de acuerdo contigo, Abraham, es que todo va a tener un componente tecnológico, incluso las humanidades, queridos colegas. Las humanidades digitales, por ejemplo, es uno de los movimientos más importantes que ha tenido el mundo, en donde nos ayuda a entender quiénes somos a partir de la información que podemos dejar, por ejemplo, en redes sociales o en algunas encuestas o simplemente en nuestro comportamiento de datos estructurados y no estructurados. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un freelancer que puede tener un negocio? En México se le llama persona física con actividad empresarial, que pues tú puedes ganar lo que quieras con lo que quieras como persona física, y puedes poner un negocio y puedes ser formal y puedes hacer 1000 cosas, pagar tus impuestos y tal, que es muy importante. Pero otra vez siempre está muy limitado a tu propio talento y tu propio tiempo sobre todo. La diferencia con un emprendedor, hay muchas y podríamos discutir esto por muchas horas, pero quiero enfocarme en una de ellas. Los y las emprendedoras lo que hacen son crear sistemas. Es decir, el freelancer hace el trabajo o hace lo que sabe hacer, y el emprendedor no necesariamente hace lo que sabe hacer. Es decir, el emprendedor a lo mejor no sabe cómo hacer botas, pero puede poner una empresa de botas. A lo mejor el emprendedor no sabe cómo funciona un coche, pero puede poner un negocio relacionado a los coches. Lo que hace un emprendedor fundamentalmente, podríamos resumirlo en 3 cosas fundamentales. Uno es entender de qué va tu proyecto, es decir, es él o la que pone la visión de la empresa. Oye, vamos a hacer una empresa que se va a dedicar a esto y va a funcionar así. O sea, tiene que pensar en la imaginación de cómo va a ser esa empresa o cómo es esa empresa. Además de eso, tiene que conseguir al equipo para que hagan el trabajo, ¿no? O sea, él o ella va a tener la idea, pero después tiene que conseguir a alguien que sea bueno en X o Y. Por ejemplo, en Antena Labs hacemos ciencia de datos, pero yo no hago casi nada de la ciencia de datos, sino más bien lo hacen científicos de datos, y mi trabajo es que siempre haya un equipo que además se lleve bien, esté alineado con la misión de la empresa, ellos quieran estar con nosotros cumpliendo una misión, y por eso es tan importante la función del emprendedor o la emprendedora. La tercera cosa, que hace el emprendedor o la emprendedora es conseguir los recursos. Es decir, ¿cómo vas a hacer viable este proyecto? Ya tienes el equipo, ya tienes la visión, ahora hay que conseguir los recursos, ¿no? Y ese es, una vez que tienes los 3 componentes, entonces el emprendedor se dedica más a ver cómo crecer ese proyecto, pero si se fijan es distinto a un freelancer en el sentido de que no hace el trabajo el mismo emprendedor, sino que más bien hace que otros, forma equipos, forma visión y trae recursos para que ese proyecto funcione y eventualmente genere ganancias. Y el tercero es, bueno, yo trabajo en una empresa, por ejemplo, yo trabajo en el TEC de Monterrey, ¿no? Y en el TEC de Monterrey también yo tengo ciertas funciones, o en otras empresas, ¿no? Donde también yo tengo ciertas obligaciones, o soy consultor, o hago ciertas cosas, donde yo soy un colaborador más. Y ahí te unes a la visión de alguien, ¿no? Por ejemplo, está la visión tan linda de Tálisis de transformar
comunidades a través de las personas, ¿no? Me parece una cosa fantástica. Entonces, mucha gente quiere unirse a esa misión, a esa visión de poder transformar y mejorar la vida de pertenecer a una organización también es muy válida. Para mí, el emprendimiento es mucho más que poner una empresa. Puedes ser emprendedor y trabajar en una empresa, puedes ser freelancer y ser un emprendedor fantástico, o puedes ser un emprendedor que forma instituciones, organizaciones o empresas también, ¿no? Para mí es mucho más amplio que simplemente poner un negocio, ¿no? Ahora, en los últimos minutitos nada más quisiera pasarles unos tips que parecen muy simples, pero que de verdad es la destilación, es el filtro de lo que hemos aprendido en estos años de formar varias empresas, de fusionarnos con otras empresas, de trabajar con gente fantástica en varios países del mundo. Y quisiera compartirles una metodología que nosotros hemos estado haciendo desde hace muchos años, que se llama Arquitectura de Horizontes, en donde fundamentalmente, apúntenle, porque esto lo pueden utilizar después para que lo reflexionen con calma. Voy muy rápido porque ya casi me está acabando el tiempo, pero es, primero, entender qué es lo que quieres dejar, que no veas tu misión y visión nada más como algo que quieres, digamos, lograr como un objetivo, sino que pienses que todo lo que haces se lo vas a dejar a los demás de alguna u otra manera. La segunda, si quieres, cuando vayas a empezar, una vez que tengas claro el legado, piensa con quién lo vas a hacer, tu comunidad, quiénes son las personas que te pueden ayudar, quiénes son las personas que tienen el talento para hacer lo que tú quieres hacer, de quiénes puedes aprender, a quiénes puedes enseñar y cómo se ve esa comunidad dentro de tu proyecto de emprendimiento. Además, aprendan siempre, lean, vean videos, vean podcast, oigan podcast, perdón. Bueno, algunos sí tienen cámara, ¿verdad? Hay una parte importantísima que en una economía de conocimiento, emprender tiene mucho que ver con lo que sabes y con cómo aplicas ese conocimiento a la práctica. Entonces, por favor, sigan leyendo, sigan informándose. Por ahí me decía un colega en el chat que si recomendaba invertir o no en bitcoins. Lo que sí te recomiendo es que sepas qué es Bitcoin bien, que te sientes un día y hasta que no lo entiendas te pares. Lo mismo de blockchain. Evidentemente, si hubiéramos invertido en bitcoins, yo sí invertí un poquito, pero si más gente hubiera sabido que era Bitcoin a lo mejor hace 10 años, o bueno, 8 años, hubiera empezado a ver que hubiera sido una gran inversión haber comprado bitcoins. Ahora, no estoy recomendándoles ahorita, más bien lo que les recomiendo es que lo estudien y que lo aprendan, porque sí es importante que todos ustedes entiendan de criptomonedas y del futuro del dinero. La cuarta es que piensen en términos de tecnología. No importa a qué te dedicas. Y si ustedes están pensando, híjole, es que Edgar nomás nos habla de tecnología y no tanto de la parte humana, les diría dos cosas. Por supuesto, primero, la humanidad y la interacción humana es súper importante y nunca debemos de perder la vista de eso. Pero dos, independientemente de que es obvio que los mejores trabajos, los mejores emprendimientos tienen un componente tecnológico, yo les argumentaría que la tecnología la hicimos los humanos. La tecnología es de lo más humano que hay en el mundo. Solo los humanos creamos tecnología a este nivel, al menos en este planeta. Entonces, pensemos siempre en términos tecnológicos de cómo llegar a más personas, cómo podemos ayudar a más personas para que podamos utilizar las tecnologías del siglo XXI. La quinta sería, entiendan su contexto. Específicamente ustedes que están en distintos lugares del mundo, de México, saben que no es lo mismo el desarrollo o el tipo de vocación que tiene un estado como Chiapas, que tiene una vocación agrícola, una vocación con raíces muy fuertes, versus otros estados que tienen otras industrias, por ejemplo Guanajuato, que está muy enfocado en lo automotriz. Cualquiera que sean en donde estén ustedes, no importa, lo importante es entender cuál es su contexto y qué cosas quieren cambiar de ese contexto. Y para saber de contexto tienen que saber de demografía, tienen que saber de datos, tienen que saber de información. En pocas palabras, tenemos que también entrar a un pensamiento de emprendimiento basado en información o basado en datos y en analítica.
Ya no tanto al, ay, se me ocurrió, es que yo creo, es que a mí se me hace, sino más bien empezar a ver el mundo también con una visión más analítica y más basada en evidencia, ¿no? Y finalmente, ustedes van a emprender muchos proyectos en sus vidas, tranquilos y tranquilas. Es decir, no se trata de hacer un gran emprendimiento que ya vas a hacer un unicornio y vas a ganar 10,000 millones de millones. Ojalá que sí, seguramente alguno de ustedes a lo mejor le va a ir súper bien. Pero lo más importante, creo, es que entendamos que los y las emprendedoras de México son las personas que nos impulsan hacia el futuro. La importancia de tener un país lleno de emprendedoras y emprendedores es que ustedes son los que nos dicen, por aquí no, mejor por acá, siempre con una visión hacia adelante. Un país sin emprendedores se va a quedar viejo, se va a quedar atrasado. Esto no puede venir necesariamente ni del gobierno ni de instituciones, sino de las personas. Las personas que luchan y tratan de ver hacia adelante y ven una urgencia de entender que esto no debe ser así, cualquier realidad que están viviendo, y cómo pueden cambiarla en el futuro. Creo que con lo que termino es que lo que les quiero decir es que todos podemos emprender en distintas áreas. Podemos ser makers, podemos ser doers, podemos ser movers, podemos enfocarnos en tecnología, podemos enfocarnos en 1000 cosas. Lo más importante es empezar con lo que tienen desde donde estén, y lo más importante es que emprendan desde lo que son. Es decir, que haya una congruencia entre quiénes son ustedes y qué cosas emprenden en el mundo. Así que muchísimas gracias, y yo aquí le paro, creo que justo estoy a tiempo, me pasé creo que 3 minutitos, pero creo que estamos bien. Y cualquier comentario o algo así lo podemos ir platicando, o no sé qué siga por aquí, pero ya estaremos viendo. Muchísimas gracias, Edgar, sin duda muy interesante lo que nos platicas. Si gustas, nos vamos a preguntas y respuestas, si en el chat pueden poner algunas preguntas. Tenemos, por ejemplo, aquí te leo alguna. El Edith Cárdenas nos dice, yo imagino que el mundo girará en torno a las nuevas tecnologías. Hoy en día podemos darnos cuenta de los numerosos cambios, incluso la pandemia es un claro ejemplo. El avance de la tecnología nos ha permitido seguir tomando clases mediante aparatos y programas. Nos dice, bueno, fue más que nada un comentario. Nos preguntan de las criptomonedas, pero bueno, ya nos platicaste un poquito que hay que investigar. Hay que entenderlas. No digo que compren o no compren, pero hay que entenderlas. Porque la gobernanza de las criptomonedas es increíblemente interesante. ¿Por qué valen? ¿Por qué hay confianza? ¿Por qué ahorita un Bitcoin cuesta $32,000? O no sé cuánto anduvo en $36,000 la semana pasada. ¿Por qué? ¿Por qué no hay un banco que la respalde? ¿Por qué no hay un gobierno que la respalde? ¿Por qué no la pueden parar? ¿Por qué no la pueden parar? ¿No? Todas esas cosas tienen una respuesta tecnológica y hay que entender esas causas, ¿no? Es muy importante que entendamos los cambios tecnológicos porque nuestro cerebro funciona, la parte creativa de nuestro cerebro funciona, tú dame información y con esa información yo te voy dando ideas, pero si no me das información de qué es Bitcoin, nunca se le va a ocurrir a tu cerebro una idea para usar Bitcoin. Necesitas estimular al cerebro con esa, oye, Bitcoin es esto, y es lo otro, y puedes hacer esto, y puedes hacer lo otro. Entonces tu cerebro va a decir, ¿y por qué no hacemos esto? ¿No? Lo que ha pasado en Argentina, por ejemplo, Bitcoin ha sido la manera en que los argentinos han podido subsistir de las increíbles devaluaciones de su moneda. Lo que hacen es simplemente comprar bitcoins y les ha ido re bien, porque no nada más mantuvieron su dinero en el precio en el que estaba, sino que han ganado enormemente algunos de ellos que invirtieron en bitcoins. Ahora, ¿Bitcoin va a ser algo a largo plazo? Yo creo que sí, pero no estoy seguro, digo, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Eso depende, es una opinión nada más. Excelente, muchísimas gracias. Alberto Cruz nos dice, la pregunta es, en el futuro, ¿cómo puede afectar la regulación de las redes sociales que algunos gobiernos pretenden realizar? ¿Esta acción podría afectar a los emprendedores?
Es una gran pregunta que necesitaría como 50 horas para contestar. Pero miren, son de esas cosas que sí y no. Es decir, por un lado, creo que la regulación en Europa, por ejemplo. En Europa están mucho más reguladas las redes sociales que en América. En Europa sí, por ejemplo, hay un derecho a la privacidad y al olvido. Hay una ley que se llama el derecho al olvido, ¿no? Donde tú puedes borrar toda tu información del mundo digital. Yo creo que debe ser, más que una regulación, debe ser un diálogo en el cual entendamos cuál es el rol social, económico y político, porque esto ya llegó a la política, de las redes sociales. Cuestionar cosas como si las redes sociales son un espacio público o no, ¿no? Hay muchísimas incógnitas que no sabemos, no tenemos la respuesta. Yo sí quisiera unas redes sociales que estuvieran en constante discusión, con transparencia. Creo que la regulación debe ser con mucho cuidado y con bisturí, a lo mejor regulando ciertas cosas, por ejemplo, para evitar cosas como pedofilia, cosas como violencia contra las mujeres, ese tipo de cosas que pasan todos los días desafortunadamente en las redes sociales. Ese tipo de cosas creo que sí, pero no estoy seguro, no me encanta la idea de que una empresa privada, por ejemplo, pueda quitarle la cuenta a cualquier persona el día que quiera, ¿no? Solo porque es un espacio privado. Pero por otro lado, eso es lo que dice la ley, por eso pudieron, por ejemplo, quitar a Trump. Pero yo quisiera que esas personas que toman esas decisiones hayan sido de alguna manera electas, o al menos yo sepa quiénes son, porque ahorita no sabemos quién toma esas decisiones. Y no fueron elegidos. Hay un gran libro, 21 lecciones para el siglo XXI de Harari, donde justamente habla de que las decisiones más importantes del mundo las están tomando empresas tecnológicas y que no fueron elegidas popularmente, o sea, que no hubo un voto para que esas decisiones las tomaran ellos, lo que sí pasa con la política, ¿no? Entonces te digo, obviamente no tengo una respuesta, pero lo que sí te digo es que hay que empezar a hablar de esto enormemente, o sea, sí creo que hay que hablarlo porque tampoco hay que dejar completamente sin regulación en las redes, porque pasan cosas muy malas también, ¿no? Si no hay absolutamente ninguna regulación. Perfecto. Y bueno, nos vamos a la última pregunta. La verdad es que hay muchísimas. Estuve tratando de resumir algunas, pero bueno, nos vamos a la última. ¿Qué tan importante consideras la inteligencia emocional para esta parte del emprendimiento? Clave. La inteligencia emocional va a ser una de las áreas más importantes en el futuro. Simplemente lo podemos ver en temas de salud mental, queridos colegas. El cerebro humano no está hecho para estar todo el día enfrente de una pantalla, está hecho para caminar, está hecho para correr, para estar en el sol, para estar en la naturaleza. Y ahora estamos viendo el resultado de la pandemia, también ha tenido un impacto enorme en nuestra salud mental, por ejemplo. Hay que cuidarnos mucho de cuestiones como depresión, hay que cuidarnos mucho de tener... Desgraciadamente esta no va a ser la última pandemia, van a venir más. Y en la medida que vienen más, porque hay deforestaciones y nos estamos echando el planeta, pues esos virus tienen que brincar a algún lado. Entonces tenemos que ser mucho más resilientes, tenemos que tener mucha más capacidad de empatía con las personas, tenemos que tratar de hacer, esto se los dejo de tarea, está muy bien hacer un negocio, ser muy exitoso, a mí eso no me interesa mucho, la verdad. A mí me interesa tener los recursos, que incluyen el dinero, para poder ayudar a más personas. Y tú ganarte la vida, o sea, no está mal que ganes bien, pero lo más importante es el impacto que pueden crear con sus emprendimientos. Piensen que toda la energía que tienen ustedes, la clase emprendedora de México, es la que va a mover a México, colegas. No lo va a hacer necesariamente el gobierno, no lo van a hacer las instituciones, lo van a hacer las personas que se atreven a decir, por acá es. Oye, no, que todo el mundo va por acá es. ¿No? Y lo vemos en todos los países. Ayúdenos a que México tenga una clase emprendedora muy fuerte que nos ayude a ver cómo vamos a ser México en 2030, colegas, que está a la vuelta de la esquina.